En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, a que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia de escudriñar estos documentos, de profundizar en la vida, en la historia de San Francisco de Asís y de su movimiento, de todo este movimiento que ha transformado la historia, un movimiento que nos ha hecho compartir, que nos ha hecho trascender la misma realidad histórica, la misma situaciones que en el devenir histórico se van dando. Bendice, Señor, a estas hermanas y a estos hermanos que con dedicación están realizando todo este trabajo, todo este esfuerzo. Bendícenos a nosotros y que María nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le vamos a pedir a María José que desactive su... María José puede desactivar su micrófono. Puedes activar su micrófono. Me imagino que es José Belloso, es René, ¿verdad? Un familiar le está ayudando, pero bueno. Bien. A ver, hola, hola, hola. Siempre sigue, ¿verdad? El ruido. Hola. Hola, René. René, hola. Necesitamos que desactive su... Necesitamos que desactive su... Hola, René. Es que no nos deja. Bueno, se escucha mucho ruido, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar, vamos a compartir poco lo que son las hagiografías franciscanas. ¿Me escuchan, verdad? Solo activen el micrófono para ver si me están escuchando porque hay un ruido de un micrófono que no logro apagarlo. No logro apagarlo, no sé por qué. Sí, se escucha, Fray. Muy bien, Se gracias. escucha, Frey. Aquí se le escucha bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Excelente. Entonces, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Logran ver la pantalla? ¿Eso sí se mira? No. Sí, Bueno, sí, se ve. entonces, Se ve. muy bien. Ahí apagaron ya, bendito sea Dios. Eh, entonces, la vez pasada compartíamos y estábamos preparándonos ahorita para lo que son las florecillas. Pero antes de entrar a la florecilla, yo quisiera que tocáramos lo que dejamos inconcluso de la vez pasada, porque no terminamos sobre el proceso de las florecillas, perdón, sobre el proceso de la hagiografía. Y entonces hablábamos de la conversión de Francisco. Hay dos textos bien importantes de los tres compañeros, que es 5 y 6, que nos revelan detalles profundos sobre cómo era Francisco de Asís. Entonces, en el primero de los relatos, tres compañeros, 5, vamos a encontrar que Francisco es un joven ambicioso, lleno de grandes ideales, ¿verdad? Que está en búsqueda de gloria. Entonces quiere buscar gloria
honor, quiere buscar más dinero. Bueno, ya sabemos que viene de una familia con muchas posibilidades, ¿verdad? Porque es un mercader, pero él quiere más, no se quiere quedar con eso. Pero resulta, ¿verdad? Que en esta búsqueda y en esta aventura que él lleva adelante, tiene dos derrotas. ¿Y cuáles son esas dos derrotas? La primera de ellas es cuando va a Perusa, ¿verdad? Es considerado como el primer fracaso de su vida. Él fracasa, ¿verdad? En sus sueños, en sus ideales, en su búsqueda. Y aquí entonces, en este contexto de guerra, de enfrentamiento contra la ciudad de Perusa, vamos a situar este episodio en el año 1202. En esa batalla, Francisco cae prisionero y tiene aproximadamente 20 años. Es decir, es una persona bastante joven, ¿verdad? No es una persona totalmente madura, sino un jovencito, ¿verdad? Un jovencito lleno de grandes sueños, de grandes ideales, que quiere esto, que quiere lo otro, pero que lamentablemente pierden la guerra, pierden la batalla y es llevado prisionero, ¿verdad? Esta es la lucha, el contexto de esta derrota es la lucha por la eliminación del poder feudal. Francisco tiene claro esa estratificación de la sociedad de su tiempo para dar espacio a la formación de la comuna, es decir, a una nueva forma de organizarse en la sociedad. Hay una ruptura, hay un paso en esa historia en la que Francisco se involucra y Francisco de esa manera quiere ser partícipe de una nueva historia, de una nueva sociedad, de una sociedad donde las cosas sean más justas, más igualitarias, más comunitarias. En cambio, el poder feudal, pues como bien sabemos, está centrado en una persona o en una familia que es la que concentra todo, tierra, dinero, poder, todo eso lo va concentrando el señor feudal, ¿no? Entonces, Francisco quiere ese cambio y por esa razón se involucra, pero hay otros intereses, es decir, no solo es el interés de un cambio, de una sociedad diferente, sino que también es el interés de que él quiere en esa lucha, quiere involucrarse para lograr otras cosas, ¿verdad? Otro detalle importante es que los antiguos señores feudales de Asís se asocian con los de Perusa. De esa manera, los señores feudales, tanto de Asís como de Perusa, donde Francisco va a luchar, se van a resistir, ¿verdad? A perder el control y van a volver con fuerzas para restaurar su poder. El cambio social, entonces soñado por la nueva clase dirigente de Asís, se destruye, ¿verdad? Este cambio social que ya se venía gestando antes de esta batalla, ¿verdad? Porque esta batalla ya en el tiempo de Francisco se había involucrado en otras pequeñas batallas a lo interno de Asís, ¿verdad? Para derrocar a los señores feudales. Y ahora los señores feudales de Asís que se han trasladado, derrocados, se trasladaron a Perusa, se unen con los de Perusa y vuelven a Asís y se hace la revuelta y allí pues Francisco cae prisionero. Ese sueño entonces social, de un cambio social, se va a destruir, ¿verdad? Y Francisco se involucra en esos movimientos con una ambición de un cambio, ¿verdad? De un espacio, pero también con intereses personales de búsqueda, de gloria y de prestigio. Ahora bien, las hagiografías en general no hacen mención cómo vive su derrota y su experiencia de cautiverio, que hay un vacío. Eh, no sabemos qué pasó durante ese año que Francisco estuvo en cautiverio. No sabemos qué pasó todo ese tiempo. Hermano René, si puede apagar su micrófono, por favor, que se escucha todo. Ahí estamos. Muchas gracias, ¿verdad? Entonces, hay un vacío
por decirlo así, en este conocimiento de la persona de Francisco y en este proceso de su conversión. ¿Qué pasó ahí? No sabemos, ¿verdad? Sin embargo, los tres compañeros nos señalan un dato interesante y dice que como era noble por su costumbre, lo tuvieron junto con los caballeros. Es decir, Francisco no estaba con la plebe, ¿verdad? Sino que estuvo con los caballeros, ¿verdad? Los prisioneros que eran considerados, ¿verdad? Nobles o que tenían otro grado en la sociedad, que se distinguían del simple luchador o de las simples personas que iban ahí, de los campesinos, supongo, que iban a la lucha, que iban a la guerra, que fueron, ¿verdad?, a luchar. Entonces, dice que Francisco era noble por sus costumbres, no de la nobleza, no confundamos en eso, sino por sus costumbres. Era un hombre noble, un muchacho, un jovencito de costumbres nobles, ¿verdad? Y lo llevan entonces con los caballeros. Ese es el detalle que tenemos. Aquí nos vamos a encontrar en este texto de las hagiografías algo interesante. Ese sueño de esa derrota que Francisco tiene no lo detiene, ¿verdad? Francisco vive en carne propia esa derrota, pero esa derrota no lo detiene y nuevamente se marcha a la puya, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle bien interesante. Hay dos sueños que lo cambian todo. Voy a pedir nuevamente a nuestro hermano René que si nos puede apagar el teléfono. Gracias, mi hermano René. ¿Sabes por qué será? Se escucha un ruidaje terrible. Quizás viene manejando, ¿verdad? Bien, entonces voy a pedir que si nos leen, por favor, dos textos bonitos de dos sueños que vamos a encontrar en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Nos encontramos con dos sueños que Francisco tiene, ¿da? Pero también nos encontramos con dos realidades, que son las enfermedades. A partir de ese cautiverio, Francisco, como consecuencia de esa experiencia dura, como consecuencia de todo ese tiempo que estuvo allí en soledad, ¿verdad? Y cautivo, pues sale muy enfermo. Y entonces la enfermedad le va a jugar una mala pasada, por decirlo así, porque Francisco no es un hombre que está bien de su salud. Y ustedes saben que cuando uno no está bien de salud, pues los ánimos y todo lo demás es bastante limitado. La salud le limita mucho a uno, ¿verdad? Con una mala salud lo deja muy limitado a uno. Entonces aquí nos vemos con esta realidad de la enfermedad en la vida de Francisco. Vamos a leer entonces el número 5 casi al final. A ver, hermano Héctor, usted tiene, ¿verdad? Por ahí los escritos. Y dice durante el sueño de aquella noche, a ver, casi al final, o cierta noche en que cavilaba, en el segundo parágrafo del capítulo 5. Capítulo 5. Sí, segundo parágrafo, cierta noche. Cierta noche. Pero es que en el brillo está por numerales. Por ejemplo, aquí empieza el Sí, capítulo 5, empieza en el 13, luego sigue el 14, pero no sé si en el 15 donde usted me está diciendo. no, es capítulo 5 de la leyenda de los tres compañeros. ¿Numeral? A ver, perdón, capítulo 2, numeral 5, perdón, sí, tienes razón. Ok. Capítulo 2, numeral 5. Sí, tienes Okay. razón, estoy Numeral citando 5. mal, Ok. con perdón a todos los demás. Cierta Sí, noche, ahí, sí, cierta noche en que cavilaba completamente embebido en sus pensamientos acerca del cumplimiento de sus propósitos y ardía en deseos de emprender el viaje, fue visitado por el Señor, que viéndolo tan ansioso de gloria, lo atrae en visión hacia ella y lo ensalza hasta su cumbre más alta. Durante el sueño de aquella noche, se le apareció un personaje que lo llamó por su nombre y lo condujo a un palacio de una hermosa esposa, amplio y magnífico, lleno de armas militares, tales como relucientes escudos y otras piezas que pendían de los muros, trofeos,
todos de glorias militares, y admirando gozosamente en silencio qué podría ser eso, preguntó: ¿de quién eran armas tan relucientes y palacio tan hermoso? Y tuvo por respuesta que todo aquello más el palacio eran suyos y de sus soldados. Hasta ahí, Hasta ahí. hasta ahí. Vean entonces este sueño, este primer sueño que tiene Francisco. Hay varios detalles, ¿verdad? Podríamos ver un sinnúmero de detalles ahí, pero resaltemos algunos nada más, no todos. Primero, lo llaman por su nombre, ¿verdad? O sea, cuando uno sueña, se recrea en tantos detalles, pero sobresale un detalle importante o sobresale algo como más personalizado. ¿Y cuál es eso más personalizado? Que lo llamen por su nombre. Ya se imaginan ustedes que estén soñando y bueno, y en ese sueño a ustedes se dirijan específicamente a su persona con su nombre concreto. Entonces el sueño es más personalizado, digamos, hay un vínculo más profundo. No es solo un sueño así a lo loco, ¿verdad? En los tantos que tenemos, no, sino que es un sueño que está ligado a su subconsciente, a su realidad, a su vida, ¿verdad? Es él, ¿verdad? Y en ese sueño se le ofrece todo, ¿verdad? Todo, todo, todo. Entonces Francisco con ese sueño dice, no, yo aquí voy adelante. Hay buenos augurios, hay buenos deseos y creo que el Señor me está conduciendo por ahí me está llevando Dios. Pero en el numeral 6 nos damos cuenta de otra realidad. Vamos a ver el numeral 6 del capítulo 2 que nos damos cuenta que Francisco entonces va a emprender, ¿verdad? Va a emprender ese deseo de ir a la puya, de volver a la guerra, ese deseo de volver a ser caballero, de luchar. ¿Hay alguna hermana que nos tenga el numeral 6 del capítulo 2? Donde dice ya al día. El siguiente parágrafo, el segundo. Luego de emprender el viaje y de haber llegado a Espoleto para continuar hasta Puya, se sintió enfermo. Empeñado con todo en llegar hasta Puya, se echó a descansar y semidormido oyó a alguien que le preguntaba a dónde se proponía caminar. Y como Francisco le detallara todo lo que intentaba, aquel añadió: ¿quién te puede ayudar más, el Señor o el siervo? Y como respondiera que el Señor, de nuevo le dijo: ¿por qué pues dejas al Señor por el siervo y al príncipe por el criado? Y Francisco contestó: Señor, ¿qué quieres que haga? Vuélvete, le dijo, a tu tierra, y ahí se te dirá lo que has de hacer, porque la visión que has visto es preciso entenderla de otra manera. En alabanza de Cristo y su siervo Francisco. Amén. Bien, nos encontramos con un segundo sueño, ya vieron. Francisco se siente enfermo, pero es todo un proceso, ¿verdad? El que hay aquí y este sueño lo cuestiona, este sueño lo cambia todo, ¿verdad? Al parecer, pues Francisco no se ha restablecido completamente su salud, ¿verdad? El sueño que escucha, pero también es un sueño de respuesta al misterio de Dios, ¿verdad? Francisco sigue aspirando a grandes glorias, él está dispuesto, se involucra nuevamente a la guerra, esta vez va a la puya, ¿verdad? Pero no logra llegar hasta el lugar donde, o a la meta donde va, sino que en Espoleto, pues sufre ese cansancio por la enfermedad, esa situación que le trae la enfermedad, pero además ahí tiene ese sueño que lo hace regresar, que lo hace volver a su tierra. Vuelve a tu tierra, vuelve a tu lugar. ¿Verdad? No andes buscando en otros lados, está en tu lugar, ¿verdad? La misión está en tu lugar, no está en otro lado. Hay que volver al lugar, volver a sí mismo, volver a la vida. Y luego, pues, reafirma dentro de todo esto, pues reafirma su identidad juvenil, porque Francisco está en búsqueda de gloria y con el sueño, pues, se reafirma otra manera de entender, ¿verdad? Y dice el texto que hay otra manera de entender.
Bueno, luego vamos a pasar el encuentro con el leproso, el crucifijo de San Damián, que nos presenta la ruptura con las relaciones familiares. Francisco también va a vender una mercancía que le sustrae a su padre en Foligno. ¿No? Su padre actúa con más severidad, con violencia, con radicalidad. Es encarcelado nuevamente, ¿verdad? Ya pasó un año encarcelado, pero ahora es su propio padre que lo encarcela. Sin embargo, es liberado por su mamá. ¿Verdad? 3 compañeros 18 nos hablan de la mamá que es tan generosa, tan amorosa, ¿verdad? Y que lo libera. Luego viene la escena del despojo ante el obispo de Asís, ¿verdad? La desnudez que expresa la ruptura con la familia, con el poder, con el dinero, con la vanidad del mundo, con los vestidos. Adopta una vida de pobreza con carácter de ermitaño, ¿verdad? No tiene bien definido Francisco cuál es su rumbo, qué es lo que tiene que hacer en la vida. Sin embargo, se abandona a Dios, ¿verdad? Y comienza como un ermitaño, ¿verdad? Comienza a llevar esa vida religiosa, esa vida de entrega apasionada a los demás, sobre todo a los leprosos, pero como ermitaño, ¿verdad? Se viste como ermitaño y 3 compañeros 25 van a hacer énfasis en esa experiencia de ermitaño que tiene Francisco. Luego vamos a encontrar en la geografía una referencia materna. Esto es importante porque aparecen 2 parábolas bien, como decirles así, bien específicas y muy particulares del aspecto femenino, y es la parábola de la mujer en el desierto y la visión de la gallina negra, ¿verdad? Este lo podemos encontrar también en 3 compañeros 50, Anónimo de Perusa 35, Leyenda Mayor 310 y Segunda de Celano 16. Entonces, ¿en qué contexto se sitúan estas parábolas? En primer lugar, es la petición de la aprobación de la regla. Ya sabemos que el Papa se resiste para aprobarla y Francisco se va a identificar con una mujer en el papel de madre. Abraza de esta manera, aquí hay una visión psicológica bien importante por el machismo, ¿verdad? Que todos los hombres tenemos, del cual todos somos partícipes de una u otra manera. Pero Francisco abraza y equilibra su lado femenino. Y este es un detalle muy interesante de la forma de ser, de la manera de vivir de Francisco, ¿verdad? Con sus compañeros y también con Clara, su hermana, amiga tan especial para él. Es la figura de una madre solitaria y fecunda. Nos encontramos entonces en estos textos con la figura de una madre que es solitaria y fecunda, pero que a la vez reconoce que sus hijos son fruto de una relación con un rey, ¿verdad? Entonces son hijos de un gran rey. Tiene la confianza en enviarlos a ese rey para que el rey los reconozca, los asuma y les dé su lugar en la vida o en la historia. Este es un detalle bien importante porque hace relación a la manera como Francisco reconoce en la iglesia que es de esa manera parte de un reinado de Dios, y que el Papa también es ese rey, ¿verdad? O vicario del gran rey que es Cristo, el gran rey de reyes que es Cristo. Y luego vamos a encontrarnos con la visión de la gallina negra, ¿verdad? Esos son 2 relatos o 2 parábolas bastante interesantes y que nos llevan a profundizar un poco más dentro de nuestra espiritualidad franciscana, en el cual ya en experiencia común de nuestra fraternidades o en la experiencia cotidiana de la vida fraternidad, pues tenemos que ser como una madre, ¿verdad? Tenemos que mostrarnos con ese carácter de madre, aunque humanamente no tengamos esa maternidad, ¿verdad? Desarrollada.
Bien, algunas de ustedes, pues como que son laicas, tienen esa maternidad desarrollada con sus hijas, con sus hijos, pero los que somos religiosos y son religiosas, pues no está desarrollado ese aspecto de la maternidad. Sin embargo, no la podemos limitar. Francisco nos dice, con esta experiencia de la visión de la gallina negra, que no podemos limitarnos en ese papel de madre, porque ese papel de madre es para todos. En la visión de la gallina negra, la fraternidad está creciendo, ¿verdad? Y Francisco tiene miedo, ¿verdad? Y ve amenazado por los enemigos externos. Hay muchos enemigos externos, sobre todo uno de ellos son las herejías, ¿verdad? El movimiento franciscano es bastante parecido a los herejes en esa vivencia de la radicalidad evangélica, en esta vivencia de la pobreza y en muchos otros aspectos, ¿verdad? Entonces puede confundir y más de alguno pues puede desorientarse dentro del caminar. En Francisco los cuida, es decir, cuida a sus hermanos como a una madre y ve la necesidad de protegerlos. Por esa razón, él va a buscar la protección de Roma mediante la institución de un cardenal protector. Entonces, hay otros textos muy bonitos en el que Francisco acoge a sus hermanos como a una madre, ¿verdad? Entonces, Francisco es esa madre para sus hermanos, no solamente en cariño, en afecto, sino en ese cuidado profundo, en ese cuidado maternal, en ese estar atento con sus hijos. Una madre siempre está atenta con su hijo, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? Nunca deja de estar atenta. La madre siempre está ahí, ¿verdad? Y la madre tiene esa capacidad también de ver que aquí anda algo raro. La madre tiene esa intuición, por decirlo así, de que el asunto no va bien en la vida de sus hijos. Entonces trata de ayudar, trata de ser amiga, trata de ser compañera, trata de ser consejera, porque quizás ha vivido tantas situaciones, ¿verdad? Porque ha sido una madre solitaria, como ya se menciona arriba, o ha sido una madre abandonada, pero no por eso deja de ser madre, ¿no? Entonces Francisco se presenta como esa madre protectora y consoladora, como una madre pobre y solitaria. También como una madre que reconoce que no puede satisfacer la necesidad de sus hijos, de sus hijas. No le puede dar todo, ¿no? Y por eso recurre a la iglesia, por eso recurre al rey, por eso recurre a la oración para que Dios entonces derrame bendiciones sobre sus hijas y sobre sus hijos, sobre todo sobre sus seguidores. Por último, la devoción mariana de Francisco. Francisco busca siempre recuerdo de la Madre de Jesús, esa dimensión materna, entonces está ligada a una visión más espiritual, a una visión también de la maternidad de María o de la devoción hacia la maternidad de María. En la segunda carta a los fieles, el numeral 4, nos va a decir cómo elogia la maternidad de la Virgen. También el Beato Tomás de Celano nos va a brindar el testimonio de la devoción a la maternidad de María. Segunda de Celano 198. Si pueden anotar y después las vamos a buscar para darle una leidita. También María va a ser declarada abogada y protectora de la orden. Vean el título que Francisco le da a la Virgen María por esa relación tan cercana, tan profunda, por esa relación tan maternal que establece con la Virgen. Entonces Francisco va a aprovechar esa relación, va a aprovechar esa intimidad, va a aprovechar ese momento para declararla a ella como abogada y protectora de la orden. También Francisco va a llorar, ¿verdad? Va a expresar entre lágrimas las miserias que sufrió la Virgen.
Hay varios textos en la biografía que nos presentan cómo Francisco se desborda en lágrimas, cómo Francisco siente en lo más profundo de su corazón, le duele, ¿verdad? Esta realidad que sufrió María y que sufrió su hijo Jesucristo también, ¿verdad? En esa situación de pobreza en la que vivieron. Entonces Francisco llora, ¿verdad? Sobre todo eso. Ahí tenemos los textos, segunda de Celano, que es uno de los textos donde se relata eso, segunda de Celano 200, tres compañeros 15 y leyenda mayor 7:1. Esos textos entonces nos van a relatar toda esa experiencia profunda de la devoción mariana. Y allí termina entonces ya lo de la vez pasada, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar un poquito, vamos a retomar un poquito lo que hemos visto. A ver, ¿se recuerdan lo de la vez pasada junto con esto? Que todo esto que hemos presentado hasta este momento y luego vamos a pasar a lo que son las florecillas. A ver, algún comentario, algo que les haya quedado de la vez pasada junto a esto. ¿Qué nos reta? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué podríamos descubrir más de la vida de Francisco? Muy bien, queda abierto el micrófono para que compartan. Ahora sí podemos abrir los micrófonos para compartir. Con esto que les he dicho, ya hemos concluido la parte anterior que quedó, pues, ¿verdad? Así, ahorita amarramos y cerramos esa primera parte. Muy bien, Fray Anselmo, muchas gracias por seguirnos ilustrando al respecto. A mí me han impresionado pues dos detalles de lo que hoy hemos visto. Uno es pues que Francisco de Asís era un joven normal como todos los jóvenes, como todos los que a esa edad soñamos lo mismo. Quiere decir porque la santidad nace siempre en lo cotidiano, en la normalidad, con las mismas inclinaciones que el corazón y la mente humana tienen para con la vida y para con los demás. ¿Verdad? Es normal, ¿verdad? Pero siempre Dios es quien le va afinando el proyecto de vida a uno en ese sentido. ¿verdad? Y lo otro que sí me ha llamado la atención, esto último, el sentido maternal del santo, ¿verdad? Ahí donde se ve pues que el amor de Dios y la naturaleza de Dios no tiene sexo, pues, o sea, en una sociedad, imagínate, digo yo, en una sociedad machista como la de aquella época, y que vaya, esa figura de la gallina negra, ¿verdad? No, yo nunca había reparado en eso, y me parece interesante, fíjese, porque en uno de los relatos del Evangelio, Jesús se compara con una gallina. Así es. Como la gallina mete Sí. bajo sus alas a los pollitos, algo así dice, ¿verdad? Así es, así y entonces es. pues, la figura, pues, o sea, que los elementos de la naturaleza y las cosas que todos los humanos sentimos, los santos también la sintieron, ¿verdad? Pero la diferencia es que se dejaron llevar por el rector, es decir, el impulso divino para perfeccionarse. Así que ese podría ser el comentario que yo aporto en este momento, Fray. Gracias, oye. Interesante, muchísimas gracias. Muy bien, interesante. A ver quién más. Bueno, quizás un poquito, ¿verdad? Retomar que la vez anterior se hacía mención que la educación de Francisco estuvo a cargo de su mamá, ¿verdad? Entonces esa devoción mariana probablemente pues nació en el seno de su madre, ¿verdad? Y por eso también el compararse él con esa protección o cómo ver a la fraternidad desde una visión maternal, ¿verdad? De protección. Y luego aquello que en su condición, como decía el hermano René, en su condición cotidiana, aquella ambición que él tenía, ¿verdad? Por todo lo material, se convierte en una ambición personal, pero ya luego para el proyecto de Dios.
Entonces, aquellas cosas que nosotros tal vez podemos ver, ¿verdad? Que no son adecuadas en nosotros o aquellas características o cualidades que decimos, no, es que no es bueno ser ambicioso, no. O sea, ser ambicioso, pero ¿para qué? Entonces, a San Francisco, esas mismas cualidades no es que las deje, sino que cambia la visión. Esa es la otra manera de ver que le decían en el sueño. No era que no dejara de ser ambicioso, sino que dónde estaba puesta su mirada. ¿Verdad? Entonces, estos sueños como que a veces lo que le hicieron fue cambiar el rumbo de la visión que él tenía. La ambición que él tenía era hacia todo lo mundano, ¿verdad? Y luego todo aquello se convierte en una visión de ser ambicioso, pero realmente para entregarse a lo que era el proyecto de Dios. Hasta ahí. Muy bien, excelente con esa visión de los sueños, con esta transformación de la ambición. No es que se deje de ser ambicioso, sino que se transforma esa ambición, esa visión de la ambición en otros deseos, ¿verdad? Y en otros sueños que ya no son los meramente humanos, es decir, los meramente materialistas, ¿verdad? En conquistar poder, en conquistar honor, en conquistar riquezas, en dominar a otros, ¿verdad? Y manipular inclusive a otros, sino diferente, ¿verdad? Ya una vida de fraternidad, de hermandad, una vida de entrega a Dios. Muy bien, gracias, Ibis. ¿Alguien más alguien más de las hermanitas, alguna religiosa, religioso de lo que tenemos? Fray. Sí, hermana Nelly, eso, adelante, dele. No, estaba pensando un poco en esa parte de lo femenino y no, nunca había leído yo esa, o escuchado más bien también, la parte esa, la comparación de Francisco con esto de la maternidad, ¿verdad? Y es interesante porque Francisco no le tiene miedo a la feminidad, ¿verdad? A lo femenino que hay dentro de él, quizás también, ¿verdad? Y en el contexto quizás que nos situamos nosotros de nuestra historia, como desde la experiencia franciscana podemos aprender también a defender, ¿verdad? Esa parte, o sea, en las mujeres y también el de los hombres, de dejar de tener miedo a esa parte que está presente en cada hombre también, que no en magnitud, ¿verdad? Pero que sí está presente y eso no los hace cambiar, ¿verdad? En una forma, ¿verdad? Sí, cambiar el pensamiento para comprender y también proteger los derechos, ¿verdad? De las mujeres. Y esta parte de lo ambicioso que decía Ibis, y es bien interesante porque Jesús utiliza lo mismo que tenemos como materia para bendecir, para transformar a la persona y hacer crecer su reino. Y eso es lo que me llama la atención porque me recuerda también un poco a San Pablo, ¿verdad? Que Jesús utiliza esa forma de ser de San Pablo para transformarla, para construir el reino también, ¿verdad? De esto es lo que San Pablo era, ¿verdad? Y tendrá muchas cosas, puedo yo sacarle muchas cosas negativas incluso, ¿verdad? Pero que muchas de las cosas esas positivas de su forma de la pasión, del celo porque el nombre de Jesús fuera extendido, pues eso es lo que lo utiliza. Entonces creo que Jesús utiliza lo que ya tenemos, lo transforma para algo mejor y, o sea, para algo que transforma no solo a mi persona, sino que transforma también parte de mi contexto o con quienes me rodean, ¿verdad? Eso me llama también la atención y me pone a pensar también de algunas cosas que a veces uno no desea porque las mira mal, pero si ya las miramos en materia de transformación y de servicio, ahí cambia la cosa. Eso nada más, Fray. Así es, muchísimas gracias. Hay una hermanita que levantó la mano. Sí, Fray, yo quisiera hacerle
una pregunta, no quizás una pregunta, ¿verdad? Sino que en el concepto de la conversión de Francisco, no sé, pero a mí se me hace que fue algo igual como la conversión de San Pablo, o sea, porque vaya caminando preparándose él para ir a la guerra y todo eso, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención, ya por eso pues cita bastantes citas de San Pablo. ¿Verdad? Esa es la pregunta. No es tanto pregunta, sino que si así será, pues como yo lo siento, ¿o qué? Gracias, Fray. Muy bien, muy bien. ¿Alguien del grupo que quiera compartir, que quiera responderle, para no hacerlo todo yo? Quizás agregar algo, Fray. Sí. En lo que dice la hermana es cierto. Fíjese que en algún momento, en una charla de la orden, de la OFS, nos decían eso, de que en este punto, pues, hay bastante similitud en la vida de Francisco con la de San Pablo y también con San Agustín. En el sentido de que ellos siempre fueron personas que buscaron lo mejor, buscaron la perfección, porque si vemos San Pablo, a él el celo de la defensa de la ley judía era lo que a él lo hacía hacer todo lo que hizo antes de ser cristiano, ¿verdad? O sea, él, porque él quería cumplir a la perfección lo que él creía, era una persona instruida y que defendía sus valores a capa y espada, como dicen. Todos conocemos la historia de San Pablo, que incluso fue perseguidor de cristianos, ¿verdad? Y si nos vamos más, y si comparamos también a Francisco con el caso de San Agustín fue otra persona que siempre buscó la verdad. Y por eso fue cristiano fue lo último que él fue, ¿verdad? O sea, porque él primero se instruyó de muchas maneras, de muchas formas. Y entonces, porque él también, él no se conformaba con poco. Incluso cuando hablan de San Agustín, cuando por ejemplo pertenece a la secta de los maniqueos, porque él siempre quería buscar la verdad. Pero entonces cuando oye al máximo líder de los maniqueos hablar, pues le quedaron más preguntas que respuestas. Y es allí donde él empieza a buscar respuestas a sus inquietudes dentro de la fe cristiana. Y ahí se puede ver también esa parte de la que ya hablábamos, esa parte materna, porque el gran apoyo de San Agustín fue su madre, ¿verdad? Santa Mónica. Y también hay otro, el obispo San Ambrosio, creo que es el otro que aparece bastante en la conversión de San Agustín. Y si lo vemos también en el caso de San Francisco, pues también él nunca actuó solo. Primero, me llama la atención lo que dice el texto que leíamos, o sea, que era una persona que sabía interpretar, por ejemplo, los sueños. Él no se los toma así como tan a la ligera, porque él regresa a Asís, pero no es algo así que hace cambios drásticos de la noche a la mañana, sino que es un proceso, ¿verdad? Te pasa, bueno, alrededor de un año, porque es lo que dura la enfermedad. No toma a la carrera sus decisiones. Igual cuando empieza a hacer sus transformaciones, pues también lo hace de la mano de la iglesia, ¿verdad? Por eso hay una parte donde se habla incluso que cuando una parte del evangelio él no la entiende, él busca al sacerdote y se deja instruir. Entonces yo creo que por eso podemos decir que hay una similitud con San Pablo, San Agustín en la vida de Francisco, solamente. Muy bien, esos procesos entonces se van viendo y cuando logramos discernir también nosotros la vida de los santos, descubrimos esos procesos y entonces no nos agitemos, no nos sintamos mal, ¿verdad? Porque a veces uno se siente mal, ¿verdad? Y hay personas que pasan por esas situaciones. Hace poco le pregunté a una persona por qué se confesaba tan seguido, ¿verdad? O sea, se sentía tan pecador o qué es lo que pasaba, ¿no? Y ya me estuvo contando algunas cosas. Entonces digo yo, bueno, a veces queremos hacer esos cambios forzados, ¿verdad? Por nuestra propia voluntad, pero también hay que darle espacio a la gracia de Dios. Dios va actuando en nuestra vida, ¿verdad? Y en esa oración, en esa búsqueda, yo voy dando espacio para que Dios haga el cambio, obre el cambio en mi vida. San Pablo no era un perseguidor ciertamente de la iglesia, pero después de ser perseguidor se transforma en un hombre que ya no persigue a la iglesia, sino que más bien comienza a compartir esa buena nueva con todos los demás, ¿verdad? Entonces hay un cambio drástico, igual Francisco, hay un cambio en él, ¿verdad? Entonces podríamos ver esas comparaciones, pero también no solo en el hecho de que se parecen o son similares, sino en el hecho de los procesos, ¿verdad? Cómo Dios va obrando poco a poco en la vida de cada uno. Es como cuando vemos los relatos vocacionales nuestros, ¿verdad? Del matrimonio, de la vida
religiosa, todo eso es un proceso. No es que el sacerdote diga, ya quiero ser sacerdote, ya, va, póngate la estola y póngase la casulla y ya a celebrar misa. No, es todo un proceso de formación, un proceso de acompañamiento, un proceso de discernimiento. Y eso es lo que encontramos. Bueno, entramos a nuestro tema, ¿verdad? Muchas gracias por compartir. Y ahora entramos a nuestro tema del día, que son las hagiografías franciscanas. Ahí las podemos ver, ¿verdad? Voy a ir pasando. Y bueno, aquí tenemos una introducción de la florecilla, ¿verdad? Hay un desarrollo y un florecimiento del género hagiográfico. Esto es bien interesante conocerlo en la historia de la iglesia, ¿verdad? A partir del siglo XII o a partir de los movimientos como el movimiento franciscano, entonces se van desarrollando en la iglesia este género hagiográfico para dar a conocer la vida de los santos, ¿verdad? Desde el siglo XIII aparecen grandes compilaciones y colecciones de autores que reunían la vida de los santos. Entonces, la vida de los santos es bastante interesante, pero no solo por el hecho de descubrir esos detalles, sino porque también se descubría en ellos cómo imitaban a Cristo. Recuérdense que esto estaba muy grabado, la imitación de Cristo. Ahora no decimos, nosotros tenemos otros conceptos, ¿verdad? No es de imitación, sino de seguimiento de Cristo, pero en el concepto que se ubica en esa época era la imitación de Cristo, de estos hombres y de estas mujeres que imitaban a radicalidad la vida de Cristo, ¿verdad? Hay abundante circulación manuscrita, múltiples ediciones y traducciones. Miren que ya se van dando todo eso. No es solamente una circulación de pequeños escritos, sino múltiples ediciones y traducciones. Sin embargo, nosotros tenemos la primera edición crítica, fue publicada por el protestante Paul Sabatier en el año 1902. Imagínense cuánto tiempo pasó. Todo esto estaba allí, no escondido, pero todo esto estaba así olvidado. Tal vez es la palabra más correcta. Todo eso se había olvidado. Y pues, ahí se había dejado al abandono. Es Paul Sabatier el que comienza a sacudir todo eso y a sacar todos estos documentos. Luego en 1914 se publicó una edición más completa de la florecilla. Ya no es Paul Sabatier el que la publica. Paul Sabatier sacude a los franciscanos, sacude a la misma iglesia, por decirlo así, para que ella busque, ¿verdad? Para que se rebusque. Entonces comienzan a trabajar, comienzan a estudiar, comienzan a publicar. Y bueno, aquí pues es una edición más completa de la florecilla. Las florecillas son textos heredados que afirman celosamente su individualidad. No encajan como tal dentro del género hagiográfico. Eso hay que tenerlo claro, que no encajan completamente dentro de ese género. Pero siguen conservando su fidelidad histórica de sencillez y de realidad mística. Entonces son detalles bien importantes porque es algo sencillo, ¿verdad? Es la narración de lo cotidiano, de lo sencillo, de qué fue lo que aconteció, cómo fue eso que aconteció en la vida de Francisco y de sus compañeros y compañeras. Las florecillas fueron escritas entonces por los compañeros de Francisco y tenían por objetivo alimentar los coloquios espirituales, es decir, esos diálogos espirituales, es de hacer llegar a Francisco a otras personas, cómo vivió Francisco, qué fue lo que hizo Francisco. Entonces los compañeros se preocupan de presentar a Francisco, de presentar la vida de Francisco, de presentar la historia de este gran hombre, que ha cambiado muchas cosas en la iglesia y ha cambiado muchas cosas en la sociedad.
Francisco es ese gran reformador de la iglesia y de la sociedad. Entonces ese impulso, esa fuerza de Francisco se van dando en todos esos coloquios espirituales y por supuesto siempre hay alguien que está atento a anotar, a escribir, alguien está atento a recoger esos relatos, ¿verdad? Esos coloquios espirituales que en un primer momento eran orales, ¿verdad? No había nada escrito, entonces se van dando eso, se va dando paso a un documento porque se va escuchando a los compañeros primitivos, es decir, a los primeros compañeros que conocieron de cerca la vida del santo, que conocieron de cerca cómo era Francisco y cómo era Clara. Ante la difusión de las corrientes eléctricas, miren, aquí hay un detalle bien importante de estas corrientes heréticas, ¿verdad? Y los documentos prohibidos o censurados por la misma orden. Recuérdense que en el capítulo de 1226 se manda a quemar toda la documentación que hay sobre San Francisco para que dar lugar a lo que escribe San Buenaventura, ¿verdad? La leyenda mayor. Entonces, despacio a la leyenda mayor escrita por San Francisco de Asís como documento auténtico y único, ¿verdad? Y que no hubiese más documentos. Las florecillas son en realidad relatos sencillos, ¿verdad? No son elaboraciones complejas o abstractas, no, son relatos sencillos para mantener viva la llama de la espiritualidad franciscana, del fundador. ¿Quién era Francisco? ¿Cómo era este Francisco? ¿Qué era lo que hacía este Francisco? El interés de estos relatos populares es recoger algunos hechos notables y relativos a San Francisco y sus compañeros, y algunos hechos que se omitieron en las leyendas del santo. Es decir, en lo que se escribió sobre San Francisco se omitieron varias cosas, ¿verdad? Porque tampoco se podía hacer un gran documento, se tuvo que hacer síntesis de algunas cosas, ¿verdad? Pero los compañeros estaban no muy de acuerdo con eso, ¿verdad? Los compañeros saben que hay otros detalles más que no se escribieron, otros detalles más que no se compilaron, otros detalles más que quedaron sueltos. Entonces, ¿qué hacer con esos hechos que se han omitido? Entonces, frente a eso, los compañeros se ven en la necesidad de ponerlos por escrito o en la necesidad, mejor dicho, de contarlos, ¿verdad? De ir contando esos hechos, esos acontecimientos. Y bueno, y más de alguno comenzó a compilarlo, a recopilar todo eso. El documento, es decir, las florecillas, consta de 53 capítulos, 40 de los cuales relatan episodios de la vida de San Francisco, de sus compañeros y de Santa Clara. 5 consideraciones sobre la llaga. Tan que interesante, las florecillas vuelve a integrar este aspecto femenino. El movimiento franciscano no es un movimiento solamente de hombres, sino de hombres y mujeres, un movimiento mixto. Sí, esa es una riqueza, esa es una... eso ayuda mucho en la iglesia, ¿verdad? Porque no nos estamos viendo solo hombres, ¿verdad? Como muchas veces sucede en los grupos, o como muchas veces sucede en los movimientos de la iglesia, ¿verdad? Que solo vemos hombres o mujeres o esa división. Aquí no vemos esa división, sino al contrario, esa integración que se logra a partir de esta experiencia de Francisco y de Clara, dos grandes referentes en la espiritualidad franciscana. Y finalmente las consideraciones sobre la llaga, es decir, sobre esa experiencia mística de Francisco de Asís. Los acontecimientos son fruto de la creatividad literaria y de una tendencia mística que ha existido y ha marcado el caminar franciscano. Y digamos, estos relatos tienen una creatividad literaria bastante sencilla, pero profunda, ¿verdad? Por lo místico. Y es allí donde se va amarrando toda esa experiencia. Es decir, hay como una cosecha de esta espiritualidad que se ofrece, que se da, además de que ya hay documentos, ¿verdad? De que ya hay otros textos, de que ya hay otras narraciones. Ellos dicen, no, todavía falta, el franciscanismo da para más, ¿verdad? Lo que vivió Francisco no solamente está narrado ahí, hay más. Entonces hay que exprimirle a esa experiencia franciscana
todo, ¿verdad? Hay que exprimirla bien esa experiencia franciscana. Entonces, este documento amarra todo eso. La Florecía ciertamente no es un libro histórico, ¿verdad? Las Florecías no son un libro histórico en el sentido corriente de este término. Sin embargo, recogen unos valores fundamentales, ¿verdad? Que son valores profundamente históricos. Estos valores fundamentales de la espiritualidad, del compañerismo, de la fraternidad, de la misión van a ser clave. Los valores, sobre todo de la misión, son fundamentales en este caminar que se va haciendo. También las florecías nos transmiten un mensaje espiritual sencillo, popular, un mensaje de encuentro, de diálogo, de seguimiento de Jesús en la iglesia. Recuérdense que los herejes critican y se apartan de la iglesia e intentan destruir a la iglesia. El movimiento franciscano va a ser de fidelidad a la iglesia. La iglesia tiene sus errores, ciertamente los tiene, ¿verdad? En el tiempo de Francisco los tenía a montón, pero ellos van a ser obedientes a la iglesia a pesar de todos esos errores. ¿Por qué? Porque centran su mirada en el seguimiento de Jesús, y al centrar la mirada en el seguimiento de Jesús, entonces se dan cuenta que la iglesia es humana y divina, ¿verdad? Entonces, como humana también tiene sus errores, tiene sus dificultades, tiene sus obstáculos, ¿verdad? Los protagonistas de la florecía se mueven y se muestran con tanta originalidad, con tanta autenticidad y verdad. Y vamos a ver esos detalles o esos valores que ya decíamos allá de la originalidad, de la autenticidad, de la sencillez. No andan adornando, no, son ellos como tal, ¿verdad? Y luego, en las hagiografías hay suficiente datos sobre el movimiento franciscano en su doble vertiente, lo que ya he dicho, masculina y femenina. La hermana Clara es la otra cara de la misma moneda, es la figura esencial de este eslabón franciscano. Sin Clara estamos listos, sin lo femenino estamos arruinados nosotros, ¿verdad? Entonces, es esta manera de integrar, como Francisco lo hizo, de integrar lo femenino, y esa manera de expresar lo femenino, de vivir la dimensión femenina, ¿verdad? Igual también declara de vivir esa dinámica masculina. Entonces lo masculino y lo femenino que se integran, ¿verdad? En este caminar. Un movimiento al estilo de Jesús. ¿Qué es lo que encontramos en la florecía? Primero, se comienza con ese relato de los 12 compañeros de Jesús, al estilo de los discípulos, pues, ¿verdad? Entonces, la florecía nos van a relatar esos primeros compañeros del santo, es decir, de Francisco, que eran 12, exactamente como los discípulos de Jesús. Siguiendo ese mismo episodio, uno de ellos se ahorca después de haber apostatado. Imagínense, uno de los discípulos de Francisco, de los seguidores de Francisco, se va a ahorcar. Es bastante parecido, hay un parecido bastante cercano a la experiencia de Jesús de Nazaret. También se configura un modelo de iglesia fiel a las enseñanzas de Jesús. Ellos, como seguidores de Jesús, van a ser muy fieles a estas enseñanzas de Jesús. Viven su vocación en un mundo en conflicto, ¿verdad? Porque les tocó un tiempo difícil, de muchos conflictos, pero sobre todo van a expresar esa llamada al amor fraterno y a la misión que configura el sentido pleno de la vida, de la entrega. ¿Qué es lo que configura mi entrega? ¿Qué es lo que configura mi vida y mi vocación y mi misión? Pues va a ser ese amor fraterno, ¿verdad? Que ellos van a vivir. Y eso es lo que se resalta en todo eso. Aquí vemos a que Santa Clara, ¿verdad? Ahí cobijando como una madre, como una gallinita a todas sus hijas, ¿verdad? Igual lo hace Francisco. Entonces, la minoridad, ¿verdad? Que es una de las claves, va a llevar a una manera peculiar de situarnos frente a los demás. Amar, cuidar, animar, consolar, servir, ser un don de sí mismo para los demás. Eso es lo que hace una madre. Ese es el sentido de la minoridad,
de la maternidad. Maternidad, minoridad, que es para cuidar, que es para amar, para darse totalmente, para abrirse al don de la vida en ese cuidado profundo y sincero. Ahí vemos a Francisco en ese amor a Cristo crucificado, ¿verdad? En ese amor también que va a expresar a sus hermanos, que va a expresar a los leprosos, a la gente de la sociedad. Luego seguimos, ¿verdad? Con la misión del hermano Bernardo, los primeros compañeros de Francisco. El gran riesgo de la misión y la urgencia de compartir la alegría del evangelio. El gran riesgo de la misión, ¿por qué? Porque ellos se aventuran y van arriesgándose, no les importa, por ejemplo, el idioma. Ellos no van a evangelizar con eso poco que saben y con eso poco que tienen. Lo importante es esa alegría que llevan a la misión. Lo importante es su presencia en la misión. Lo importante es cómo van a la misión. No si saben teología, filosofía u otra ciencia. No van con eso como sabios, como grandes intelectuales, grandes conocedores de la Biblia, de la palabra y de la iglesia. No, van simplemente anunciando esa buena noticia y la sienten como una urgencia, que hay que moverse, que no hay que estar sedentario, sino que hay que salir. No hay que estar allí de brazos cruzados. No, como la necesidad, ver la necesidad que tiene la gente de que le llevemos la palabra, de compartir la palabra, la alegría del evangelio. En esta experiencia de misión del hermano Bernardo, vamos a encontrar que estaba dispuesto a soportar humillaciones y oprobios. De hecho, el texto nos relata eso, cómo soportó las primeras humillaciones, ¿verdad? Y todos lo tenían por loco, ¿verdad? Por la manera como andaba vestido, todo roto, con su hábito, todo mal, ¿verdad? Y bueno, un hábito pobre totalmente. Iba por el mundo como peregrino y forastero, de ahí ese término bien importante de ir por el mundo como peregrinos y forasteros. No tenemos nada, ¿verdad? Nada que nos ate materialmente. Entonces, el misionero es ese hombre o esa mujer que está dispuesto a ir peregrinando por el mundo, ¿verdad? Y qué difícil es porque nos aferramos a muchas cosas materiales y a muchas, y lo digo no por los laicos, sino por los religiosos, cuando nos aferramos a una fraternidad, cuando nos aferramos a un oficio en la fraternidad o en la congregación. Entonces, cuando nos aferramos a eso, no podemos ser peregrinos y forasteros, nos cuesta mucho. Y también llevaba consigo los sentimientos de Cristo crucificado, ¿verdad? De sufrir en la cruz, pero también de la alegría, el gozo de compartir. También este texto nos plantea un estilo de vida misionero, no solo para este momento histórico, sino para toda la vida. Es la disponibilidad al diálogo, a tener un corazón abierto, a mirar más allá de las fronteras o de los límites que nos ponemos. A veces nos ponemos límites, ¿verdad? Y puede ser que nuestra evangelización llegue más allá de la parroquia. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ahorita con lo digital podemos trascender las fronteras de una parroquia, ¿sí? Y ahí vemos la eclesialidad, porque lo digital, lo virtual llega, vale. Imagínense si nuestra clase fuera aquí, si tuviéramos todos aquí, pues nos quedamos aquí, ¿verdad? Nos quedamos aquí. Pero como nuestra clase y todo eso trasciende, va más allá, estamos en otro lado, ¿verdad? Entonces, en lo virtual, ustedes están en su casa, ustedes están en otro lugar, pero estamos conectados. Igual, así vamos conectándonos poco a poco. Luego, el otro documento que nos llama la atención, y es un documento como que resalta algo bastante complejo y muy difícil, es la perfecta alegría, ¿verdad? Narra la experiencia de Francisco y el hermano León, es la manera evangélica de caminar, de evangelizar,
de sufrir toda clase de atropello por amor a Cristo. Ciertamente, cuando evangelizamos nos da miedo que nos cierren la puerta, ¿verdad? Nos da miedo que nadie nos ponga atención. Aquí Francisco nos presenta lo contrario, la perfecta alegría de esta experiencia de que nos va a pasar de todo, que nos van a desconocer, ¿verdad? Es la experiencia que en medio de las dificultades se es capaz de gozar de la vida, ¿verdad? Francisco y sus compañeros son despreciados. Y lo que más duele en el relato por sus mismos hermanos y compañeros. ¿A quién lo va a despreciar? Sus mismos hermanos y compañeros. Es como cuando misionamos. A veces nos ponen más atención otros hermanos, los mismos católicos, los mismos que están comprometidos. Primero que les dicen, mire hermano, no venga aquí, vaya allá, ¿verdad? Porque allá es evangélico. Yo aquí ya estoy en el grupo tal, estoy en el movimiento tal. Entonces, yo soy santo, ya no hay necesidad de que usted venga aquí conmigo a mi casa, sino que vaya a otra casa. Y así puede pasar, ¿verdad? Entonces entre los mismos nos denigramos, entre los mismos nos ponemos zancadilla. El camino que conduce a la perfecta alegría es fruto de virtudes profundas y esforzadas. Estas son las virtudes que tenemos que alcanzar como franciscanas y franciscanos. Y que no es fácil, ¿verdad? A veces la actitud de una hermana, de un hermano nos va a herir. A veces la actitud de la familia, de la esposa, del esposo, de los hijos nos va a herir. La actitud de algún familiar nos va a herir porque nos va a decir cosas hirientes que nos duelen y cosas que no nos gustan. Sin embargo, necesitamos profundizar en esas virtudes de la humildad, de la sencillez, de la pureza de corazón y sobre todo de la caridad, ser dadivoso, ser caritativo con los demás. En el capítulo 7, la primera regla, Francisco es explícito y dice, guárdense los frailes de aparecer tristes, ceñudos e hipócritas. Antes muéstrense contentos en el Señor, alegres y religiosamente graciosos. Este es un detalle que nos dice Francisco, ¿verdad? De buscar siempre esa perfecta alegría. No podemos estar tristes, no podemos ser ceñudos o ser hipócritas, ¿verdad? Necesitamos entonces esa experiencia. Condiciones necesarias para alcanzar el don de la perfecta alegría, la intimidad, que es una profundidad, una vida arraigada en Cristo, la sinceridad, todo está hecho para el bien de los que aman a Dios, ¿verdad? Romanos 8:2, la perseverancia, hagan lo que les diga, el Señor nos enseña a orar y a permanecer en Él. Y la escucha, que es celebrar con fe la vida, celebrar y misionar, cuidar de la iglesia y cuidar de la creación, sobre todo con la encíclica Laudato Si. Y bueno, hay otros dos detalles que no los puse allí, ¿verdad? Solamente que se los voy a decir para que lo anoten y lo lean ustedes, ¿verdad? Permítanme ver cómo hago. Muy bien. Entonces vamos a salir de ahí. ¿Cómo está? Entonces, sí. Entonces, permítame, para darle ese último detalle, no me permite hacer esto, dice, pero bueno, vamos a ver cómo lo hago. Ahí estamos. Entonces, aquí estamos. Un momentito, solo permítanme porque les necesito darle dos detallitos que no los puse allí, pero que nos van a ayudar para eso. Bueno, se me perdió entre tantas cosas. A ver, entonces los dejo para compartir qué dicen de lo que han escuchado de la florecía, lo que hemos compartido de la florecía, mientras encuentro esos dos detalles. Los dos detalles, uno de ellos es el lobo de Gubbio, ¿verdad?
y el otro es el de los 3 ladrones de Monte Casale. Son 2 narraciones bien interesantes que nos dejan una gran enseñanza, bien populares, por cierto, pero van más allá de eso, de lo popular, de lo sencillo, sino que trascienden, ¿verdad? Ya les voy a decir como tal cuál es el... Aquí las tengo, ya lo logré encontrar. Y entonces nos situamos ahorita en Florecillas 21, que es el lobo de Gubbio. La Florecilla 21, después lo pueden leer ustedes más despacio, saborearlo, porque es un texto muy bonito que inclusive ha sido un texto que Rubén Darío hizo un poema muy bello, ¿verdad? Y les invito a leer este poema del Lobo de Gubbio, ¿verdad? Que escribió Rubén Darío, un gran poeta nicaragüense. Bien interesante como él lo plantea, ¿verdad? Y luego los 3 ladrones de Monte Casale que aparecen en Florecía 36, Leyenda de Perusa 115 y Espejo de Perfección 66. Florecías 26, Leyenda de Perusa 115, Espejo de Perfección 66. Bien, entonces volvemos, ¿verdad? Al compartir. Ya vamos cerrando nuestra presentación y bueno, a ver qué nos dice. A ver qué se nos quedó de esto. Tenemos abierto para compartir su micrófono que quieran compartir ahorita. A ver, Julio, ¿qué nos dice? Julito ha estado callado hoy, ¿verdad? El hermano Roberto, las hermanas Clarisa. Pues y bien, hermano. Y bien, hermano Julio, adelante. Sí, es realmente interesante, ¿verdad? Cómo las biografías pues van revelando el personaje, las acciones, ¿verdad? De San Francisco de Asís. Y lo interesante que narran las florecillas es que más que decirnos sobre el personaje, las acciones, ¿verdad? Cómo pueden, igual que las parábolas de Jesús, cómo pueden tener en el trasfondo esa gran enseñanza que nos puede ayudar espiritualmente, ¿va? Por ejemplo, como usted decía, el del lobo Gubbio, ¿verdad? Parece que, no sé si con Fray René hablábamos un poco sobre el trasfondo pues de esa florecilla. No me recuerdo quién, parece si Sandro era el que nos decía, ¿verdad? Que como que así le llamaban a un personaje, ¿verdad? El lobo. Y pues por eso se escribe eso, ¿verdad? Pero al final lo que está en lo que nos vamos a enfocar es en la enseñanza que nos deja como humanidad, que muchas veces, por ejemplo, Hobby dice, ¿verdad? Que el hombre es un lobo para el hombre, ¿verdad? Y muchas veces realmente eso somos porque nos destruimos unos con otros. Y al final, pues, el daño que podemos generar, pues, es grandísimo, no solamente quizás para por ejemplo, ponemos el caso, ahorita los contextos que están pasando en las potencias, ¿verdad? La guerra, podríamos enfocarnos en la guerra comercial, que no les importa llevarse a la pobreza a los países más pobres por lograr sus objetivos, ¿verdad? Por la misma avaricia, ¿verdad? Que devora al más pobre, siendo el pobre más pobre y el rico más rico. Estábamos viendo hace poco pues unas estadísticas
de que antes de la pandemia Estados Unidos crecía económicamente el 2.5%, me parece, y China crecía como el 5.5%. Ya hoy después, bueno, que todavía estamos digamos, empezamos a ver un poco la luz. Estos países andan creciendo económicamente. Estados Unidos anda por como el 12.5 más o menos y China como el 13.6 más o menos, por ahí anda el crecimiento. Pero si vemos cómo se están endeudando los países por conseguir la vacuna, por conseguir una cura, y los ricos, los países más ricos, más desarrollados, que tienen que ayudar a los países más pobres, se van haciendo más ricos. Y la riqueza se va concentrando en las pocas manos que muchas veces pues, y históricamente han manejado, cuando lo contrario tendría que ser invertir en los más pobres, ¿verdad? Se devora, o sea, el hombre devora al hombre y no le importa realmente las consecuencias que puede generar a la inmensa mayoría de los seres humanos, ¿verdad? Yo creo que por ahí va eso, pues, y esa florecilla del lobo gubio, pues, es bien profunda cuando se le encuentra el verdadero sentido de lo que quiere dar a entender, ¿verdad? La biografía en este momento, ¿verdad? Interesantísimo, Fray, y gracias, pues, muy excelente Bueno, exposición. muchas ¿Verdad? gracias. Paz y bien. Paz y bien. Gracias a ustedes. Gracias, Julio. A ver, ¿quién más? Ya vamos finalizando, ¿verdad? Para ponerle punto final. Como dice, a ver quién le pone la cereza al pastel. ¿Quién quiere cerrar, amarrar todo esto? De manera breve y sencilla. Recuérdense que eso que se hizo también fue breve y sencillo, ¿verdad? Hoy tiene gran impacto, siempre tiene actualidad, por supuesto, ¿verdad? Eso es la dimensión mística del texto, lo que a veces no logramos entender, ¿verdad? Y lo que a veces olvidamos también, muchas veces no leemos nosotros, y a veces pues nuestra espiritualidad tiene una riqueza tan grande que andamos bebiendo de otras fuentes, ¿verdad? Andamos leyendo otros poblados y otros asuntos que de repente nos dejan más perdidos o viendo visiones, ¿verdad? Y otras cosas que nada que ver con nuestra espiritualidad, y lo de nuestra espiritualidad, pues allí está ofreciéndonos todo ese manantial que hay. Lo único que hay que ir a beber, ¿verdad? Profundizar más. Por eso les dejo esos dos textos para que nos empapemos de esta espiritualidad franciscana, para que sigamos leyendo, para que sigamos profundizando, para que sigamos buscándole la actualidad a esos documentos. ¿Verdad? Si Paul Sabatier fue el hombre que desempolvó todos esos documentos y los ofreció como tal, también nosotros tenemos esa tarea de no dejar morir el carisma, porque el carisma se muere cuando no se comparte, el carisma se muere cuando yo me quedo ahí con todos esos conocimientos y bueno, y ahí estoy, yo soy el que sé y se murió Fray Anselmo y se acabó todo, ¿verdad? No, hay que compartir ese carisma. A ver, Blanquita, parece que quiere decir algo. Le miro con cara de sonrisa, oreja a oreja. Algo que para mí, pues, la Florida es como leer las obras de los apóstoles, algo que me llena y me complementa con las historias que a veces leo de la franciscana. Yo he tratado la manera de la corona franciscana poner una estrofa o poner en cada misterio una parte de la vida franciscana, los 7 votos de María, ¿verdad? Cada día voy poniéndola, y los días que son martes y viernes, que son días más, 2 días de contemplación, trata la manera de buscar a las partes donde se encuentra la pasión de Cristo. Entonces se hace muy formado lo que es las 7 voces de la Virgen María, y trata la manera de hacerlo diariamente, si no puedo durante el día, pues en la noche, ¿verdad? Y las florecillas para mí, pues siento que son como
como leer los libros de los Hechos de los Apóstoles. Gente que muchas gracias a todos mis hermanos. Ibis, te saludo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere compartir para ir cerrando ya? Oh, bueno, quizás un poquito ver lo que hizo Lucía, ¿verdad? Ahí menciona que son como anécdotas y realmente es la forma más sencilla a veces de explicar las experiencias que vive una persona, porque las anécdotas son aquellos pequeños acontecimientos diarios, cotidianos. Entonces, al leer las florecillas, bueno, yo me imagino como que si fuésemos arrancando una hojita, ¿verdad? De una de las flores. Y cada día nosotros nos quedamos con algo de San Francisco, con algo de esos acontecimientos que él fue viviendo con cada uno de sus compañeros. Entonces, esas son como pequeñas inspiraciones también para ver el trato que él tenía con fraterno, ¿verdad? Con sus hermanos. Y asimismo nosotros irnos cada día, como dice, a dormir con una lección aprendida. Muy bien, muchas gracias, Ibis. Bueno, quiero agradecerles a todas y todos ustedes. Vamos a finalizar nuevamente diciendo: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. El Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Pascua de Resurrección. Muchísimas gracias. Seguimos adelante. Nos seguimos viendo en otro momento, ¿verdad? Muchísimas gracias. Paz y bien.